Muy bien, buenas tardes, me complace mucho saludarlos. Bienvenidos quienes están en tiempo real. Me encanta poder compartir con ustedes este espacio. Quienes posteriormente se conecten también sean bienvenidos, sean bienvenidas. Pensemos, en cuanto a ruido circular, acabamos absolutamente todo, alcanzamos a cerrar todo, nos faltó la parte crítica. Me parece que la parte final, la parte crítica nos hizo falta. ¿Qué hacemos? Cerrar todos los ruidos circulares, la reconstrucción del argumento como tal. ¿Quién me quiere contar? Si lo habíamos alcanzado a cerrar todo. No, profe, faltaba la parte crítica, sino que es que se le está escuchando un poquito entrecortado también. Se está escuchando entrecortado. Se oye mal. Sí, Sí, señor, profe, un poquito. me escucho entrecortado. Permítanme. ¿Se oye igual así o se oye mejor? Mucho mejor. Listo, entonces dejámoslo Sí, se así. escucha mejor. Sí, yo los oigo un poco bajos, pero bueno, lo importante es que ustedes puedan escuchar. Listo. Entonces, como para hacer ese cierre, ¿quién me ayuda a reconstruir el argumento? ¿Qué idea filosófica habrá acá detrás? Si fuéramos a construir un argumento filosófico, ¿de qué se trataría? Ya no el argumento de la obra que dialogamos sobre el argumento o comparar, o la parte más libre, que es de simple opinión, compararlo con otras obras. Ya vamos a un punto mucho más articulado. Si lo comparamos, si vamos a sacar un argumento filosófico, ¿cuál sería? ¿Quién me quiere contar? No tienen que saber el nombre de la categoría filosófica, es entendible, pues lo que menos importa acá es que me digan esto está en categoría filosófica, sino simplemente esto defendería tal idea, una idea de tal cosa, de tal otra. ¿Quién me quiere comentar? De manera suelta, natural. Alejandro, ¿qué idea filosófica crees tú que hay detrás de esta obra? Pues, ahora, profe, Bienvenido. creo yo que la idea que hay detrás de la obra es como que, pues que sin tener como una certeza de lo que vemos o lo que hacemos, estamos incluso dentro de los planes de alguien más o de alguna otra persona. Porque, pues, extrapolando como lo del libro, no, quién quita que la otra persona le piense a uno como qué hacer, qué no hacer, dónde estar, cómo ser, y que sí, que es posiblemente una ilusión lo que nosotros seamos, vemos y hacemos, creo yo. Bueno, muy interesante, Alejandro, muy interesante. Miren que no tiene que conocer el nombre de la categoría filosófica tal, simplemente cuál es la idea que se está defendiendo y cómo la defienden. Habían levantado la mano dos personas, Emanuel levantó la mano y María Fernanda abrió el micrófono, así que supongo que van a hablar. Comencemos, María Fernanda y luego Manuel, los escucho. Yo pensé en, no sé si tiene que ver con el constructivismo. ¿Y por qué motivo? O sea, cuéntanos por qué. Por el, pues por el hecho de como que desde una realidad parte a la creación de otra realidad. Muy interesante lo que extrapolas porque ya es algo muy concreto, ¿no es cierto? Sí, o sea, como Porque lo que que... no puede Cierra, como cierra. desde cero iniciar a construir otro ser o a construir algo sin tener como de ciertas maneras unas bases Porque previas, pero aún así va a ser su experiencia la que ayuda a miren esa que la idea construcción. del constructivismo es muy aplicada. La idea del constructivismo
usualmente se entiende dentro del desarrollo personal y aplicada a la pedagogía. Entonces es algo muy aplicado y me parece interesante cómo traes una noción filosófica a la construcción del individuo y a la forma de aprendizaje. Bueno, interesante. Y como lo relacionas, pues tiene sentido. Jamás lo hubiera pensado. Tiene sentido. Me pareció muy agradable la comparación, muy afortunada. Gracias, María Fernanda. Cuéntanos, Emanuel. No, profe, que yo estaba pensando, y por eso bajé la mano, porque creo que no estoy muy como acertado, y yo estaba pensando acerca era de la máxima que habla sobre el pienso y luego existo, porque entonces, si eso, ¿cómo medir lo que realmente existe si era una idea que igual pensaba? También, pues, creo yo que el texto tiene como un gran componente platónico al hablar como de estas ideas que son totalmente, que siempre han existido y que realmente su alteración son casi que imposibles. Perfecto, magnífico. Si nosotros vemos, esa es la idea filosófica que subyace y ese es el argumento que defiende. No porque Borges sea o no sea idealista, esa es la clave, no es porque él sea idealista, que muchas veces ocurre eso, una persona habla de un tema, es que usted es tal cosa, no es necesario encasillarlo. Borges era extremadamente culto, un hombre que escribía con soltura en francés, en inglés, en italiano y hasta en alemán, que cuando escribió Deutsche Requiem, germanólogos lo han leído y han creído que verdaderamente eran confesiones de Nuremberg. Un personaje que tiene mucha soltura, mucha cultura y mucha fluidez. No es necesario pensar que fuera idealista, no es necesario pensar, o simplemente que en este texto escribió la idea idealista, las bases, las máximas idealistas y también las máximas del racionalismo. Tanto el idealismo como el racionalismo tienen un gran parecido en algunos detalles. Idealismo no es, al menos filosóficamente hablando, por lo menos filosóficamente hablando, no es lo que la gente por lo general dice de ciertas corrientes. Ay, tan idealista, por decirle que es un simple soñador, por no decirle claramente que lo considera un pelele, un inepto, por considerarlo un iluso, le dice idealista. Filosóficamente hablando, eso no es el idealismo. Tanto idealismo como racionalismo, en el nivel más duro de hueso rojo, pues como nos planteaba Emanuel con Platón, o como nos pueden plantear con Descartes en el caso del racionalismo, tienen algo en común. Ambos nos dicen que el mundo externo, por un motivo u otro, no podemos tener una certeza última, absoluta, y que tenemos más certeza de otro tipo de cosas. Que todo lo que nosotros consideramos existente, físico, natural, quizás no sea como lo consideramos, así parece, pero puede que no sea de ese modo. Entonces es muy interesante. Un caso típico, el caso de los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les mostrara, por decir algo, permítanme, muevo un poco esto, si yo les mostrara en primer plano, entonces estaríamos hablando probablemente de un árbol, pero si lo alejamos nos damos cuenta que apenas es una pequeña rama comparada con mi dedo. Entonces los sentidos nos engañan, esto es algo totalmente evidente. Cuando yo miro aquí tengo muy lejos la última cordillera, extremadamente lejos, pero la última montaña, aunque apenas se ve, apenas se alcanza a ver, la veo de color azul. No es azul, naturalmente que no. Ustedes ven atrás y están viendo todo blanco en el fondo, pero hay muchas más cosas, no se alcanzan a apreciar por la luz solar. Entonces, una primera fase del argumento nos diría que los sentidos nos engañan y esto es algo evidente, comprobable y contrastable. El realista ingenuo, el realista más ingenuo de todos, supondrá lo que nos muestran desde pequeñitos en los dibujos animados. Pellizqueme para ver si me despierto. ¿Cómo distingo si estoy dormido o estoy despierto? Pues pellizqueme. Es un realismo ingenuo. Cuando tienen un sueño vivido, porque sé que todos hemos tenido en algún momento un sueño vivido, fuerte, muy realista, ¿acaso cuando nos despertamos no estamos buscando el helado que comíamos, el carro que manejábamos, la persona que besábamos? No estamos llorando a la persona que perdimos. Los sueños vividos son fortísimos. Nos despertamos con ese vacío de haber perdido algo. Entonces, sentimos en los sueños vividos esa imposibilidad de distinguir el sueño con la realidad, tanto que cuando nos despertamos nos duele haber perdido ese algo y parece real. Entonces, lo que nos muestra el idealismo y el racionalismo por su parte es que en distintas situaciones del mundo externo no podemos confiar. Uno es el argumento de los sentidos.
nos da un argumento James sencillísimo, un ejemplo, más bien una ilustración. La ilustración de tratar de parar un carro particular suponiendo que es un taxi. En fin, cantidad de cosas que ocurren, por supuesto. Ese tipo de situaciones ocurren. Los sentidos nos engañan, requerimos aparatos de mayor precisión para poder estar seguros de muchas cosas y seríamos muy ingenuos de creer en los sentidos tal cual. Es como la que dice, no, él va a cambiar, él pega muy rico, me pega, me enamoro por esos golpes tan ricos, pero él va a cambiar, yo sé que él va a cambiar. Si los sentidos nos han engañado una vez, pues los seguirán haciendo. No podemos confiar de manera ingenua y ciega en los sentidos. Los sentidos, naturalmente, que deben ser tamizados por otras cosas. Entonces, el idealismo y el racionalismo critican en ese primer nivel los sentidos, pero más aún van a un segundo argumento más fuerte, que es el argumento que emplea el autor. Los sentidos, porque usualmente le dicen, ¿cómo me doy cuenta que estoy despierto? Pues por los sentidos. Si yo siento, existo, pero en un sueño también sentimos, y eso hace que existan los elementos del sueño, porque también sentimos. De hecho, yo creo que el dolor más grande que he sentido es en un sueño. Alguna vez sentí que me amarraban toda la pierna en un alambre de espinos y empezaban a apretarlo, y el dolor fue pues indescriptible. Entonces, el simple hecho de sentir, de inmediato no nos dice, listo, ya siento, me confirmo la existencia, no hay problema. No, sería muy ingenuo. Es lo mismo que pensar que si me pellizcan me voy a despertar. Y el segundo argumento es el del sueño, que el del sueño cuando es vívido pues pareciera real. Uno no se da cuenta que lo está soñando. Listo. Eso es lo que nos plantea el idealismo y son los ejemplos que también nos plantea en este instante este personaje. Ya nos lo Borges por medio del mago, ya nos lo acaba de decir Emanuel, pero quiero consultarlo nuevamente. Si todo esto es un engaño, como por ejemplo lo planteaba Zhuangzi en una obra hermosa china expuesta por medio de la tradición oral inicialmente, que Zhuangzi soñó que era una mariposa y ahora no sabe si es una mariposa que sueña que es Zhuangzi o Zhuangzi que sueña que es una mariposa, o si vamos a una obra tan bella como La vida sueño y ya no sabemos si somos gobernantes o si somos un mendigo que soñó ser gobernante o un gobernante que sueña que es mendigo. Si en cualquier caso que sea, si todo esto fuera una ilusión, si fuera como nos dice Hilary Putnam, un epistemólogo muy importante, filósofo de la ciencia, que en el experimento mental que hace, si terminara en últimas esto siendo simplemente que fuéramos un cerebro en una cubeta y ese cerebro es estimulado por un conocimiento suficientemente avanzado para poder estar en medio de una simulación, o si simplemente fuera Matrix, ¿hay algo que nosotros podamos tener certeza que exista o podemos dudar de cualquier cosa? Porque si empezamos a dudar, la duda continúa. Podemos llevarla tan lejos como queramos. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Será factible que en un momento nos detengamos y digamos que hay algo que es seguro? ¿Hay alguna cosa que sea segura? ¿O resultará que absolutamente nada es seguro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo analizan? ¿Quién me quiere contar algo? ¿Habrá algo seguro? ¿Algo de lo que en últimas no podamos dudar? ¿O podemos dudar de todas las cosas? Y les pregunto a ustedes, no les pregunto a sus papás, no les pregunto a sus abuelos, porque si les preguntamos a papás y abuelos va a ser distinto. Seguramente ellos fueron educados en un paradigma riguroso en el cual van a decir que Dios, Estado, Dios, patria, propiedad privada son entes inalienables que no se pueden dudar. Pero ustedes están en un mundo mucho más amplio en el cual cualquier cosa se puede sacar un chiste, también cualquier cosa puede ser dudable y no hay nada sacrosanto. Entonces les pregunto, ¿será que hay algo de lo que no podamos dudar? ¿Algo indubitable? James nos dice la muerte. Mi querido James, ¿qué prometen todas las religiones actuales? Actuales, no siempre, porque en un principio las religiones no necesariamente pensaban en esto, más bien era el chamanismo el que lo planteaba. Las religiones planteaban que todo se acababa en algún momento. Pero ¿qué plantean las religiones hoy en día? ¿Qué es lo que venden todas las religiones? ¿Qué idea venden? Sí, incluso las religiones que puedan ser ateas como el budismo, en últimas, ¿qué plantean? ¿Que cuando muramos se acaba todo? ¿Que la muerte es el fin de todo? ¿O qué plantearán? ¿Qué me quiere contar? Porque James me dice que de la muerte no podemos dudar. Una vida después de la muerte.
Claro, mi querido James. Entonces, por ejemplo, el creyente puede dudar que la muerte puede ser el final absoluto. ¿No es cierto? También hay una forma de dudarlo. Dogmática, lo que se quiera. Pero también hay una forma de dudarlo. ¿O no, mi querido James? Claro, profe, siempre hay que dudar. O sea, En no hay... últimas, mira que hasta de eso se puede dudar. Ese es el fundamento de las religiones. Prometer que no se acaba con todo, sino que, por ejemplo, puede ser un iluminado y alcanzar el nirvana. Puede romper el ciclo del samsara y dejar de estar reencarnando una y otra vez. Puedes llegar a un lugar en el cual habrá 7 mujeres dándote racimos con uvas, poniéndotelas en tu boca mientras te abanican, y para cada uno habrá 7 mujeres perfectas. O podrás creer que vas al Valhalla por haber sido un gran héroe y estar en medio de las divinidades nórdicas. O podrías creer que vas a tocar un arpa por la eternidad. Eso prometen las religiones. Entonces, en últimas, dudan hasta de la muerte. ¿Será que algo de lo que podamos decir es imposible dudar? ¿Qué dicen ustedes? Dale, Juan Felipe, te escuchamos. Profe, pues lo de que hay algo que no podamos dudar, pues creo que no hay, pero creo que se puede arraigar mucho el pensamiento a la percepción, ¿cierto? Es algo Pensamiento y indiscutible percepción. que se debe ver. ¿Señor? Perfecto. Pensamiento y percepción, relación de pensamiento y percepción, en últimas, Exacto. pensamiento y realidad. Es decir, aunque dudemos de los sentidos, pues tampoco vamos a negarlo todo. Tú te aferrarías a que hay una realidad que no, Exacto, que se profe. puede dudar, pero pues que sería como un sinsentido más bien. Sí, exacto, pero cada persona tiene una forma de percibir las cosas y darle pues el sentido a ellas. Entonces creo que eso sería más Perfecto, para muy cada interesante. persona la realidad. La respuesta queda muy interesante, ya vamos para allá. Me parece interesantísimo, Juan Felipe, porque eso se llama ser pragmático en la vida, ¿no es cierto? Muy interesante. ¿Qué no podemos dudar? Por ejemplo, si el ser humano no cree que pueda pensar, no cree que pueda razonar, no cree que realmente sea racional, sino que la racionalidad es una ilusión. Si yo digo, ¡ay, caramba! ¿Será que estoy dudando? ¿Será que yo sí dudo? Si yo dudo, ¿qué estoy haciendo? Si yo dudo, ¿qué estoy haciendo, chicos? Dudando. Claro, cuando dudo, de hecho, dudo. Entonces, ¿qué puedo estar seguro? Que yo no puedo dudar que dudo. Yo estoy seguro al menos de esa parte de mi existencia. Así que, si a mí me están engañando, si soy un programa, si esto es una ilusión, sea lo que sea, no importa, sea lo que sea, algo soy. Soy algo, aunque sea un programa, aunque no sea este soma que creo que soy, que creo que toco, aunque en últimas esto no fuera como creo que es. Tengo por lo menos certeza de mi existencia individual. Y ahí viene lo que nos había dicho Manuel, cogito ergo sum, si pienso existo. Si pienso por lo menos, no al sentir, al pensar, si pienso por lo menos me aseguro que hay una existencia, por lo menos. Esa es la última razón de lo que nos muestra justamente la obra, que tal vez era un flaco consuelo. Si él existía, era solo un sueño, pero existía, era algo. Si él dudaba, si él razonaba, era un sueño. Era una vergüenza comparado con lo que creía, resultó ser una infracción comparado con lo que soñaba. Llegó a ser lo más altivo y arrogante de querer crear un ser cuando él mismo no era más que una ilusión, pero algo era algo. Si él dudaba, él era algo. Por eso buscaba a los que dudaban, a los que razonaban, a los que preguntaban, a los que indagaban. Muy interesante esa parte. Entonces, el último punto del idealismo es, puede que dudemos de todo, pero algo somos, alguna cosa. Sea lo que esto signifique, algo somos. Y llegamos a un punto, como el punto que nos plantea, por ejemplo, en la fenomenología Husserl, que Husserl dice, en últimas, sigamos dudando, buscando la ontología, cuál es el ser, cuál es la razón de las cosas, busquemos todo. Pero en últimas,
si queremos crear, si queremos hacer ciencia, si queremos entender el mundo, llega un momento en el cual no podemos seguir siendo escépticos a la eternidad, como nos dice Juan Felipe. Hay un punto en el cual, aunque sea dogmatismo, porque es dogmatismo, seguramente lo es, pero aunque sea dogmatismo, toca presuponer la existencia del mundo. Ellos lo llaman ponerlo en epoge, entre paréntesis, que epoge es paréntesis en griego, y suponer que con o sin pruebas hay un mundo, hay una realidad y empecemos a construir de allí en más. Que podemos seguir reflexionando de si existimos, de si somos lo que creemos ser, lo que sea. Pero cuando no se puede tener una duda eterna, sino que hay un punto, un momento en el cual se empiezan a generar estas dudas. Esta certeza de que hay algo y empezar a construir después de esto. Listo. Eso era el texto. Esa es la idea de Borges. Ahora, ¿será que Borges quería que nosotros nos volviéramos idealistas? Cuéntenme para cerrar esta parte, ¿qué será lo que querría Borges? ¿Quería que nos volviéramos idealistas? Y una idea crítica en torno a lo que me gustó por X, me disgustó por Y, tiene sentido por X situación, no lo carece de sentido por Y. ¿Quién me quiere contar algo para cerrar esta parte? Pero no sean tacaños. Entonces veamos con Camila. Cuéntanos, Camila, ¿cómo te fue con la lectura? ¿Cómo fue el asunto? Hola, profe, buenas tardes. Pues bien, no sé. Ahí como que más o menos la entendí, pero pues intenté como captar algo. Pero igual, pues yo considero que... Ay, no sé, buena pregunta, profe. Eh, yo considero que no, profe. Pues con relación a lo que quería transmitir el autor de la lectura. ¿Qué no qué? ¿Qué es lo que quiere transmitir él? ¿Será que él quería que nos volviéramos idealistas? ¿Eso es lo que él quería? No. Entonces, ¿qué será lo que quería él, Camila? O no sé, profe. Cuéntanos, James. Profe, yo ¿Será que creo, Borges quiere que nos volvamos idealistas? lo que yo percibí, pues no idealistas sino que no estemos como tan seguros de que algo es o que estemos tan seguros de alguna cosa. Es lo que yo percibí. O sea, siempre Perfecto. hay algo que uno no puede percibir directamente. Entonces, me No dar parece por que sentado todo. eso es lo que creo yo que quieren dar a entender Borges en la obra. No dar todo por sentado, invitarnos a dudar, invitarnos a esa actitud de duda, esa actitud reflexiva. Claro. Antes que decir, quiero que todos se vuelvan idealistas. Quizás él mismo ni siquiera lo fuera. Simplemente que él toma distintos temas filosóficos y los convierte en una obra y hace de ellos una reflexión magnífica. Perfecto. En cuanto a los ejercicios de copy, ¿hay alguno particularmente que quieran que resolvamos? ¿Tienen alguno de los ejercicios de copy que digan, este me pareció interesante, por difícil, por retador o por chévere, que valdría la pena que lo analizáramos? Estamos reconstruyendo argumentos. El argumento detrás del de Borges podría ser algo así como lo siguiente. Hay sueños supremamente realistas. En esos sueños supremamente realistas no podemos distinguir entre el sueño y la vigilia. La vigilia es estar despiertos. Por lo tanto, no podríamos estar seguros en nuestros procesos de vigilia que no estamos soñando. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hay detrás el argumento que hay detrás de ruinas circulares. Si lo verbalizáramos pues, de manera muy simple. ¿Algún ejercicio de los que hemos dejado de copy quieren que lo analicemos? Sí, profe, a mí me llamó mucho la atención ese de la disparidad racial, la ¿De asistencia alguna pregunta, estudiantil. James? ¿Lo tienes Porque, abierto? sí, profe. Puedes o compartir pantalla o pegarlo en el chat box, cualquiera de las dos, la que prefieras. Yo comparto pantalla. Dale, perfecto. Para que todos lo leamos y entre todos lo analizamos, resolvemos, sacamos conclusiones interesantes de allí.
Ya ve en mi pantalla. Sí, señores, veo un señor de barba y con sombrero. Ah, ya, ahora sí ya veo el texto. Dale. Este. Sí, dale con él. O sea, que aparece la conclusión al principio. O sea, me parece interesante porque esta parte hasta acá se supone que es la conclusión. Y aquí hay dos premisas como generales que explican, que le dan sustento a esta primera. Hazme dos favores, si eres tan gentil, James. Uno, acércate a la parte de arriba y te va a dar la posibilidad de ponerlo un poco más grande. Ahí te apareció un más. Más a la Es derecha. en la parte de abajo. En Ah, la en este parte de caso abajo, es de abajo. ocultar y ahí sale como Ah, el- eso, listo. Un poco más de eso. Y segundo, léelo, ¿te parece? Dice, el que existiera disparidad racial en la asistencia estudiantil no equivaldría a demostrar que el distrito escolar estaba incumpliendo con los deberes que le ordena la ley, la paridad racial, los deberes que le ordena la ley. Sí, la paridad racial no se persigue por sí misma. Se persigue cuando la disparidad racial se ha provocado por violación constitucional. Una vez que se remedia la disparidad racial debida a la violación de jure, el distrito escolar no está obligado a remediar la disparidad causada por factores demográficos. Perfecto. Entonces, nos dices que en el principio aparece la conclusión. Perfectamente puede ocurrir, ¿no es cierto? Esos casos se han visto. Puede estar en el principio, en el medio o al final. ¿Cuál sería la conclusión, James? Está yo leyendo. Se dio un caso. El Sí. caso es que cuando fueron al aula se dieron cuenta que no había un número equivalente ni semejante racialmente hablando, ¿no es cierto? Ese fue el caso. ¿Qué conclusión saca la persona que estaba diciendo esto? ¿Que eso es disparidad racial o que no es disparidad racial? Creo que lo perdí. Así ya. No, pero mientras lo encuentras, vamos charlándolo. Pero Dice, la primera oración de este pasaje presenta la conclusión del argumento, la cual se puede parafrasear como la presencia de disparidad racial no demuestra que el distrito escolar violó la ley. Perfecto. Entonces tenemos un caso particular. El caso que nos plantean es, en un aula no había una igualdad ni equivalencia directa racialmente hablando. Pero Sí. ¿qué defiende el autor de esto? ¿Que sí había disparidad racial o que no la había? Que la disparidad racial, o sea, era por motivos constitucionales, pero no porque se estuvieran... No, lo que está diciendo es que no hay disparidad racial realmente. ¿Y por qué no? Porque en el aula se están asegurando todas las condiciones constitucionalmente. Se hizo todo para que en el aula hubiera paridad racial. Pero no podemos obligar a que la demografía así lo imponga. Por ejemplo, si estamos en un barrio en el que es un barrio de negros, que pasa muchísimo en ciertos sectores de Estados Unidos, no podemos obligar que haya igualdad de blancos. Pues es imposible, porque físicamente no hay el número de personas. O si estamos en un barrio de latinos, no podemos obligar a que en ese barrio de latinos haya igualdad de negros o igualdad de blancos. Sí, eso es lo que nos está planteando, pero no porque quieran imponer una condición, sino simplemente porque las condiciones demográficas del lugar no lo permiten. Entonces, ¿cuál es la conclusión que quieren afirmar? No hay disparidad en estos casos. ¿Por qué? Porque se aseguró constitucionalmente todas las posibilidades para que la hubiera, pero no podemos obligar a que las personas se vayan a vivir en el barrio en el que no viven. Esa es la condición. O sea, demográficamente no había igualdad en el lugar. Había más de un color que de otro. Esto es lo que pasó. ¿Queda claro ese argumento? Sí, profe, o sea, uno porque lee ahí abajo la explicación, pero si no hubiera explicación no sería Si no tan hubiera fácil. sido difícil llegar a él. Claro, que la conclusión está de primera, porque no mire que no hay conectores ni indicadores de premisas o los de la conclusión. Vuélvelo a poner un instante. No se ven
tan fácil, es tan evidente. Cuando era un instante. Dice, Listo. Miren, el que exista disparidad racial en la asistencia estudiantil no equivalía a demostrar que el distrito escolar estaba incumpliendo con los deberes que ordena la ley. ¿Qué conector podría seguir aquí? Podría seguir un conector, por lo tanto, o un conector, ya que, o porque, ¿cuál conector seguiría aquí? podría Ya, ser. porque. Aquí, claro, sigue una explicación. Aquí no sigue la conclusión, no seguiría por qué tal cosa, sino que seguiría, ya que la paridad racial no se persigue por sí misma, o sea, no es obligar a que haya un mismo número de personas. Se persigue es en cuanto a disparidad cuando se viola la Constitución, es decir, que en un lugar en el cual haya mayoría negra, por ejemplo, nada más puedan estudiar blancos. Allí hay disparidad, sin ninguna duda. O en un sector en donde haya mayoría blanca, solo puedan estudiar negros. Pues si se llegara a dar tal caso tan excéntrico. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que en un lugar que sea una reserva indígena, haya una institución en la que solamente puedan estudiar niños blancos. Ejemplo cualquiera, allí hay disparidad racial, sin ninguna duda, allí hay disparidad racial. Entonces están diciendo, no es porque estén obligando a que tenga que haber un número equivalente, no. Lo que están obligando es que en donde dan ciertos casos se pueda dar los mínimos, que cualquier persona pueda estudiar, que cualquier chico pueda estudiar, no que tenga que pertenecer a determinado grupo. Entonces, si lo analizamos, después de eso seguiría un porqué y sería la explicación. Y sigue diciendo, una vez se remedia la disparidad radical debido a la violación de jure, el distrito escolar no está obligado a remediar la disparidad causada por factores demográficos. Entonces, simplemente porque en el lugar no viven personas de mayor cantidad de personas de otra raza. Es como obligar que en determinado lugar haya asiáticos si físicamente no lo hay. Listo. Y se puede entender, o sea, de verdad se puede entender, pero hay que analizarlo. Ese es el punto, hay que analizarlo. Hay que pensar, ¿este es un porqué o esta ya es la conclusión? Me están diciendo un por lo tanto. Es eso, así es como lo analizamos. Y esa es la clave grande. No aparecían explícitos, James, tiene razón, pero uno sí puede analizar cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, cuando vemos una serie de causas, explicaciones. Cuando vemos el efecto, la conclusión. Esto es a lo que quiere llegar, esto es a lo que llega y estos son los motivos. Analizarlo así, mi querido James, esa es la clave. ¿Y cómo? Eso estaba muy denso, James. Entonces hay que hacer el proceso que nos dijo Van Dijk y que nos han dicho los lógicos típicos. ¿Qué es? Volvamos a unidades más discretas. Quitemos lo que nos sirva, lo que sea solo adorno, y con lo que nos quedó, convirtámoslo a nuestras palabras. Yo los convertí a las mías, ustedes lo convertirán a las suyas distintos. Sí, James, cuéntame. Parafrasear, ¿cierto? Eso. Parafrasearlo varias veces. Bueno, chicos, entonces yo creo que así podemos dejarlo por hoy. En la próxima sesión será después de la semana de desconexión. Entonces nos veremos después de eso. Voy a dar una última explicación que será para quienes quieran verlo en tiempo real o quienes lo quieran ver posteriormente en su momento. Y ya quedamos muy cerca en la semana de desconexión, ya quedamos muy cerca después de eso de poder determinar fecha de parcial 1 y fecha del ensayo y con todo el tema para el ensayo y para el debate. Ya después de que entremos de esta semana de desconexión, yo les mandaré un correíto y les empezaré a aclarar las cosas para que tengan una noción y se vayan ubicando. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, me encantó saludarlos. Un abrazo muy grande. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Feliz día.